Un saludo muy especial para todas las personas que se conectan con esta nueva entrega de entrevistas El Espectador. Hoy nos acompaña María Corina Machado, líder opositora venezolana, una mujer que no ha cesado en su lucha de exigir la transparencia en las elecciones del pasado 28 de julio. Desde ese día muchas cosas han cambiado. El Consejo Nacional Electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro sin mostrar las actas electorales que, por el contrario, la oposición sí pudo recabar, exponer ante la comunidad internacional y con ellas sostener la victoria de Edmundo González. González, ante la persecución del régimen de Venezuela, tuvo que asilarse en España y Machado se comprometió a seguir luchando desde Venezuela. Así que, señora Machado, es un gusto tenerla acá. Bienvenida a Entrevistas El Espectador. Un placer estar con ustedes, Alejandra. Bien, me gustaría pues empezar preguntándole por su paradero en este momento. ¿Dónde se encuentra? ¿Qué nos puede decir de en dónde se encuentra en este momento? Yo estoy en Venezuela y como la inmensa mayoría de los venezolanos que trabajamos en la enorme victoria del 28 de julio, hemos tenido que tomar muchas precauciones por nuestra seguridad. Muchos de mis compañeros han tenido que dejar el país, muchos han ido a Colombia, otros han sido detenidos, otros están asilados, muchos escondidos. ¿Y cómo transcurren sus días? ¿Cómo es un día normal de María Corina, atendiendo entrevistas, reuniéndose, haciendo estrategia? ¿Cómo transcurren esos días? Bueno, en primer lugar, no hay un día normal y ni un día igual al otro, parece mentira. Yo le comento a mis compañeros en estos días y a mis hijos que nunca me imaginé que yo podía tener más trabajo después de ganar una elección que antes para ganarla. Ha sido un periodo difícil porque al final mis últimos años han estado todos llenos de permanente contacto con miles y miles de personas, ¿saben? De abrazarnos, de besarnos, de recorrer juntos toda Venezuela y de repente estar así más de 2 meses sin ver a nadie. Es muy duro, pero al mismo tiempo es un momento de mucho trabajo avanzando en aquellos planos indispensables para hacer valer la verdad y la soberanía popular del 28 de julio, que tienen que ver con mucho trabajo dentro y fuera de Venezuela. Así que no he descansado un minuto y estoy muy orgullosa de ver cómo venezolanos, millones alrededor de todo el mundo, estamos comprometidos con esta causa ahora más que nunca. ¿Y qué ha cambiado desde la salida de Edmundo González desde Venezuela? ¿Qué ha cambiado en esa rutina, en ese trabajo diario? ¿Cómo siente la situación hoy después de la salida de Edmundo González? Bueno, mira, han pasado muchas cosas en los últimos días. En primer lugar, yo creo que a estas alturas nadie duda, nadie, de la inmensa victoria, estruendosa derrota de Maduro. La victoria de los demócratas fue algo tan impresionante. Estamos hablando de 67-30, pero unas elecciones que tuvieron lugar con las reglas de la tiranía. Esto hubiese sido una elección mínimamente competitiva, esta elección queda 90-10. Por lo tanto, esto es un descalabro para el chavismo, no solo como movimiento social y grupo político, también en sus estructuras de control social y de terror que han aplicado siempre en estos procesos electorales. El chavismo no creyó que esto iba a pasar, que iba a ir tanta gente a votar, que íbamos a sacar tal nivel de ventaja y muchísimo menos que íbamos a comprobar el resultado. Y no solamente logramos recoger las actas, digitalizarlas, colocarlas en una página web donde la han visto Raimundo y todo el mundo, donde desde el Centro Carter hasta el panel de expertos de las Naciones Unidas, profesores de universidades como Michigan o Berkeley o Stanford, todos han dicho que son absolutamente auténticas. Pero es que además logramos la semana pasada que las actas originales del CNE llegaran de la mano del Centro Carter a la OEA. Y allí la vieron los embajadores de todos los países. Entonces, todo el mundo sabe lo que pasó. En paralelo, Maduro ha desatado la ola represiva más brutal que ha habido en la historia de Venezuela, al punto que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo ha calificado como prácticas de terrorismo de Estado y la misión de verificación de los hechos y el alto comisionado para los derechos humanos en Ginebra han calificado de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ya no es solamente que Maduro pretende robarse una elección, no es solo una dictadura más. Estamos hablando de un sistema criminal que ha secuestrado y torturado niños,
acusándolos de terrorismo. Bien, ¿qué nos podría decir de cómo está la oposición, no? Hay muchos rumores, se habla de que la oposición se está dividiendo, hemos visto algunas noticias, algunas movidas internas sobre la oposición y esto crea mucha incertidumbre y muchos rumores también. Pero ¿qué nos puede decir de cómo está esa oposición, la unidad, tras la salida de Edmundo González, que muchos también leyeron como una forma de claudicar? Absolutamente no, no es ninguna forma de claudicar. El mundo sabe muy bien lo que pasó. El presidente electo de Venezuela fue chantajeado en una operación cruel en la sede diplomática de un país en Venezuela. Eso fue lo que ocurrió. Y todo el mundo lo sabe. Y el presidente electo, Edmundo González Urrutia, consideró que entre las opciones que tenía, que era o la cárcel o el exilio, era más útil a la causa saliendo de Venezuela, y eso fue lo que ha ocurrido. Y Edmundo González se ha reunido con presidentes, expresidentes, parlamentos, y ha sido reconocido, entre otros, por el propio Parlamento colombiano y el Senado colombiano, y aprovecho por darle mi reconocimiento y agradecimiento a todas las fuerzas políticas y los senadores a lo largo del espectro ideológico que nos han apoyado. También lo hizo el Parlamento Europeo. Entonces, hoy, Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, que está haciendo un enorme trabajo alineando las fuerzas de la comunidad internacional mientras nosotros hacemos lo propio desde Venezuela. Y con relación al país, miren, Alejandra, nunca, nunca Venezuela ha estado tan unida como está hoy. Nunca. El chavismo buscó separarnos y enfrentarnos con todos los criterios, dividiéndonos por el color de la piel, o la ideología, o las creencias religiosas, o el nivel socioeconómico, o los que estamos adentro y los que están afuera. Y este movimiento social que nosotros hemos construido, un movimiento por la redención y la liberación de Venezuela. Y hemos logrado unificar este país como nunca antes. A mí los venezolanos, todos los rincones que he ido, en comunidades minúsculas donde habían 8 casitas, o pueblos y grandes ciudades, todos me decían lo mismo. Quiero mis hijos de vuelta en casa, María Corina. Tráeme a mis hijos de vuelta. Y eso se convirtió en una fuerza que nos cohesionó, no solo en contra de un sistema que representa violencia, maldad, división, pobreza, pero alrededor de los valores que queremos como sociedad. Una Venezuela donde la dignidad humana es sagrada, donde todos somos iguales ante la ley. Una Venezuela solidaria, generosa y honesta, donde se respeta el trabajo productivo y decente, donde hay oportunidades para todos. Esto es muy poderoso. Nunca antes lo habíamos logrado. Y quienes quieren dividirnos, obviamente desde el régimen, buscan crear estas dudas. Nunca ha habido una conducción política tan legítima. Vamos a cumplir ahora un año, el 22 de octubre, donde casi 3 millones de venezolanos participamos en las primarias. Se escogió un liderazgo y se legitimó con nuestro presidente electo el 28 de julio. Estamos unidos y estamos decididos a llegar hasta el final. Lo preguntaba un poco por el ruido que causó, por ejemplo, la renuncia de Enrique Capriles a la dirección de Primero Justicia y que se habla de falta de unidad y de consensos internos. No sé qué seguimiento o qué percepción tenga de ese tipo de fracturas internas. Mira, pero es que esos son procesos que ocurren naturalmente en todas las dinámicas políticas, procesos de decantación o de reagrupación, pero eso es un problema interno de un partido sobre el cual no podemos extrapolar todo lo contrario, todo lo contrario. Mira, yo lo hablaba con los compañeros de los partidos en estos días, porque bueno, obviamente en estas luchas uno tiene muchas diferencias y en el pasado hemos tenido posiciones a veces con 180 grados de distancias, ¿no? Y paradójicamente, la brutal represión del régimen a miles de venezolanos ha logrado cohesionar una dirección como no había antes. Confianza
y afecto entre nosotros. No son los presos políticos de un partido A, uno B, los de 20, los de... No, 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 son todos nuestros presos políticos, son todos nuestros niños presos, son todos nuestros hijos que hoy sufren el horror de este sistema. Entonces, aquí hay una dirección política cohesionada, un liderazgo legitimado, un país unido, una estrategia robusta que hemos venido cumpliendo paso a paso y obviamente una comunidad internacional que nunca como hoy entiende la urgencia de una transición a la democracia. Y esto es muy importante. Aquí ya nadie duda del resultado del 28 de julio y nadie se chupa el dedo de qué es Maduro. Maduro ha pasado a otra dimensión donde se ha quitado todas las caretas y ha demostrado una vez más su naturaleza criminal. Entonces, aquí hay que llamar las cosas por su nombre y sin eufemismos. Y en particular desde Colombia, donde ustedes tienen la evidencia tan directa en los millones de venezolanos que han tenido que huir para poder salvar sus vidas. Sí, usted ha descrito muy bien que han tenido todas las pruebas, hicieron todo el trabajo juicioso. Edmundo González ahora desde afuera está teniendo todas las reuniones. Es decir, parece que han hecho todo lo que se ha podido hacer y de todas formas, pues Nicolás Maduro sigue sin reconocer o sin publicar las actas y muchos también pues ponen en duda o se cuestionan cómo Edmundo González se va a posesionar el 10 de enero este paso. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué queda por hacer? La tarea, la tarea completa. Así como nos dijeron que era imposible unir un país y levantarlo, y lo hicimos. Así como nos dijeron que era imposible hacer unas primarias sin que las organizara el régimen, el CNE, sin plata o sin las Fuerzas Armadas. Y lo hicimos. Así como nos dijeron 1000 veces que era imposible llegar a una elección con un candidato que no fuera electo designado por el propio régimen. Y lo hicimos. Así como me dijeron 1000 veces que era imposible demostrar la victoria nuestra y el fraude del régimen. Y lo hicimos. Ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que cobrar esta victoria, hay que hacer valer la verdad. ¿Qué es fácil? No, nadie dijo que iba a ser fácil. Siempre advertimos sobre los riesgos enormes que esto implicaba. ¿Por qué? Porque estamos frente a un sistema criminal, mucho peor que una dictadura convencional. Hay gente que decía, no, con un margen de 70-30 no son capaces de quedarse a la fuerza. Y nosotros sabíamos lo que aquí estamos enfrentando. Entonces, ¿qué momento Maduro va a aceptar los términos de una negociación? El día en el cual el costo de permanecer en el poder sea más alto que el costo de salir del poder. Y no estamos allí todavía, pero nos estamos acercando, porque cada día que pasa, el costo de permanencia en el poder a la fuerza es mayor para Nicolás Maduro. Cada día está más aislado, dentro y fuera de Venezuela. Hacia adentro, lo único que le queda es, como hizo, se atrincheró detrás de un alto mando militar y utiliza un brazo represivo armado y un brazo represivo judicial, que a su vez están siendo cuestionados y presionados desde dentro y desde fuera de Venezuela. Y por eso es tan importante acciones internacionales firmes y decisivas. Insisto, sin eufemismos, llamando las cosas por su nombre. ¿Cómo se llama un régimen y un tirano que se lleva niños secuestrados, que los acusa de terrorismo, que los obliga a grabar videos en contra de su voluntad, que los acusan a 10 años de cárcel o si se declaran culpables se los rebajan a 6 o a 5, menores de edad? Eso está pasando hoy. Niñas que se llevaron de sus casas porque habían tuiteado o porque habían salido a protestar a la calle o porque tenían un meme o una foto en su celular y se las han llevado a cárceles comunes y han abusado de ellas sexualmente. Entonces, llamemos las cosas como son. Este es un momento de hacerle ver a Maduro y a su entorno
que quienes han sido perpetradores de crímenes de lesa humanidad, de violaciones de derechos humanos, van a ser responsables de ello. Y al transmitirlo con esta claridad, el resto de los actores que están siendo presionados para que continúen la represión, pues bueno, se van a inhibir. Y así seguimos debilitando la estructura represiva, que es lo único que le queda a Nicolás Maduro hoy. Sí, usted lo menciona muy bien y es esa coraza militar que tiene Nicolás Maduro. Para muchos analistas el quiebre en las fuerzas militares pues sería determinante en esa transición. No sé si usted está de acuerdo con ese postulado, pero además si alguien de ese círculo se ha acercado a usted, ¿usted estaría dispuesta a negociar con ellos? Por supuesto que he tenido contactos a lo largo de mi carrera y de mis recorridos por toda Venezuela. Pero es más, Alejandra, y lo he dicho muchas veces, no hubiéramos podido recoger todas las actas si no hubiese sido por la cooperación que hubo de los efectivos del Plan República, porque el CNE había dado instrucciones de que no sacaran a los testigos y de que no les dieran las actas. Y ellos colaboraron. Eh, es muy importante este mensaje porque fueron testigos de primera fila. Las Fuerzas Armadas saben la verdad de lo que ocurrió. Estaban allí, es más, el sobre número 1, con la acta que se imprime antes de la transmisión, la recoge el Plan República. Ellos saben la verdad. Y también saben que no tienen futuro con Maduro. Los oficiales venezolanos ganan sueldos de hambre y ven cómo el país ha sido entregado, nuestra soberanía nacional, a redes criminales de extracción de oro, de otros minerales, de narcotráfico, a la guerrilla, al tráfico de seres humanos. Es decir, más de la mitad del territorio venezolano está bajo el control de grupos criminales de diversa naturaleza y ellos lo saben, mientras que tenemos una fuerza armada mal pagada, mal dotada, mal entrenada. Y saben muy bien que nosotros estamos ofreciendo un proceso de reconceptualización y fortalecimiento de nuestras Fuerzas Armadas. Ellos lo saben. Es una parte minúscula de las Fuerzas Armadas la que hoy sí tiene el poder y está comprometido con este sistema. Pero extender esta tiranía, extender esta agonía, lo que trae es mucho más dolor para las Fuerzas Armadas y para todo el país. Y esto hay que tenerlo muy claro. Cada día que Maduro se queda en el poder son miles y miles de venezolanos que cruzan la frontera. Decenas de toneladas de drogas que llegan a Europa o Estados Unidos. Pasaportes venezolanos que se le entregan a grupos extremistas islámicos. Es decir, Venezuela se ha convertido en la puerta para la penetración a nuestro hemisferio de grupos que vienen de Rusia, de Irán, terrorismo, etcétera. Entonces, es un proceso de desestabilización política que trasciende nuestras fronteras. Por lo tanto, esto no es un tema para que digan, bueno, allá los venezolanos con su problema. No, 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 esto es un problema nuestro y lo asumimos. Y el liderazgo lo llevamos los venezolanos y la estrategia lo definimos los venezolanos, sin duda. Pero es un problema que también atañe al resto del mundo democrático y muy especialmente a Colombia y a Brasil. Sí, y ya que menciona eso, precisamente quería dirigirme hacia allá y es preguntarle pues por los esfuerzos que han tratado de hacer Colombia, Brasil y también México para tratar de negociar con Maduro, encontrar una salida dialogada a esta crisis. ¿Usted cree que esos esfuerzos se agotaron? ¿Qué ha faltado por parte de la comunidad internacional? Yo agradezco las buenas intenciones, porque sí lo creo, que las ha habido por parte del gobierno del presidente Petro y del presidente Lula, pero es que las intenciones no son suficientes. Venezuela necesita resultados. Y es evidente que Maduro se ha burlado al darle largas porque cree que puede extender este proceso y que el mundo va a pasar la página eh, una vez que sientan que ya hay un periodo suficiente de lo que Maduro pretende imponer, que es una especie de normalización. Y ahí hay que dejarle claro esto al mundo. Venezuela no es estabilizable
con Maduro en el poder. No lo es, ni en el plano económico, financiero, social, político, institucional. No lo es. El 28 de julio es un antes y un después. Los venezolanos estamos decididos a hacer valer la verdad, porque es un tema existencial, espiritual, he dicho yo, porque es una lucha entre el bien y el mal. Y nosotros no vamos a rendirnos. Y nosotros sabemos lo que hemos logrado. Y nosotros sí le pedimos que la comunidad internacional haga su parte, lo que le corresponde, y hacerle entender a Maduro que esto es insostenible. Creo que el presidente Petro tiene mecanismos de comunicación y hay suficiente confianza por todo lo que ha sido, digamos, el pasado de sus relaciones para facilitar mecanismos de transición, para darle garantías a aquellos que faciliten esa transición dentro del régimen, de que va a ser un proceso ordenado, pacífico, sin venganza, con justicia. Pero lo que yo sí quiero dejar muy claro es que todo esquema de diálogo parte del reconocimiento del 28 de julio y la soberanía popular. El pueblo de Venezuela, con las reglas de juego de la tiranía, les recuerdo, a mí no me dejaron competir a la fuerza habiendo ganado la primaria. Nosotros no tuvimos posibilidades de hacer campaña por medios de comunicación porque la censura fue brutal. Ni una entrevista pude dar yo en televisión o radio nacional. Sin dinero, porque perseguían a todo el que nos ayudaba. Nos trancaban en las carreteras. Se llevaron detenido a nuestro comando de campaña. Y la otra parte está en la Embajada de Argentina. Nos amenazaron, nos sacaron a los testigos, mudaron los centros de votación, no permitían que los acreditáramos, le quitaron la invitación a la Unión Europea. Todos los atropellos que ocurrió. Y ganamos por paliza. Entonces no nos vengan a decir que aquí fue parte de un acuerdo donde se desconoce la voz del pueblo, porque la voz del pueblo es sagrada. Entonces, ¿vamos a un acuerdo? Sí. Pero mucho cuidado con estos esquemas y estas fórmulas que podrían haber funcionado en otras partes y en otros momentos de compartir poder, etcétera, porque al final estamos hablando de una estructura criminal. Y además quiero dar un ejemplo. Cuando hablan del poder compartido, esto es un esquema que ya intentó el chavismo hace unos años. Les recuerdo cuando en el año 2018 Tarek El Aizami se incorporó dentro de la presidencia de PDVSA y controlando toda la dinámica petrolera. Fue un esquema de poder compartido dentro de las propias familias del régimen. Y miren cómo terminó. Miren cómo terminó. Entonces, aquí vamos a un proceso de transición democrática, donde nosotros vamos a darle las garantías a todos los sectores que vienen del chavismo, que quieren ser parte de una convivencia democrática, pero a una Venezuela donde prevalezca la justicia, la verdad, la libertad y la ley. Sí, creo que en ese mismo plano, propuestas que se han filtrado a través de medios de comunicación, uno de los puntos que se mencionaban es que no haya negociación directa con usted, que usted no esté en el panorama. ¿Usted estaría dispuesta a dar un paso al costado y, por ejemplo, que cualquier diálogo quedara enteramente en manos, por ejemplo, de Edmundo González? Ya va. Eso quiere decir que el régimen decide con quién negocia o que la comunidad internacional decide quién representa a los venezolanos. Miren, Edmundo González y yo somos un equipo. Y han habido muchos intentos para separarnos, porque el régimen sabe que si nos dividía, nos debilitaba. Y eso no pasó y eso no va a pasar. Edmundo González y yo estamos muy conscientes de la responsabilidad que tenemos y el mandato que nos dieron los venezolanos. Y lo vamos a cumplir juntos hasta el final. Quisiera finalmente preguntarle por el rol de Estados Unidos, que pues también ha tenido un gran interés en esta situación. ¿Usted cómo ve el panorama con los dos candidatos que están en campaña y que pues precisamente como están en campaña, un poco la atención puede estar distraída del asunto venezolano? ¿Cómo evalúa ese rol que ha tenido Estados Unidos en este proceso? Evidentemente Estados Unidos tiene un papel importantísimo y es absurdo
desconocerlo por razones, no sé, retóricas de campaña. Las cosas son como son. Y además, la situación venezolana tiene un impacto enorme en la seguridad nacional de los Estados Unidos, como tiene también en la de Colombia, de Brasil y todo Centroamérica. Todos sabemos que si Maduro se quedase a la fuerza en el poder, aquí pudiéramos estar viendo 3, 4, 5 millones de venezolanos cruzando el Darién y llegando muchos a la frontera sur. Todos sabemos lo que ha sido los estragos de las redes criminales como el Tren de Aragua, que ya tienen operaciones desde Canadá hasta Argentina. Todos sabemos lo que significa Venezuela como un santuario para el tráfico de drogas o la operación de las guerrillas, los grupos criminales. Entonces, y todos sabemos además que en el contexto, mucho más ahora, de este conflicto en el Medio Oriente, el potencial energético de Venezuela para contribuir a la seguridad energética global es enorme, pero que eso jamás va a pasar mientras Maduro esté en el poder. Jamás. Nadie en su sano juicio va a meter millones de dólares en un país que está en el último lugar en Estado de Derecho en el planeta Tierra. En el último lugar, según el World Justice Project, que acaba de publicar la semana pasada. Entonces, Venezuela tiene un potencial gigante de apoyar, integrarse a Colombia en materia de gas o Trinidad, de energía hidroeléctrica en el sur hacia Brasil. Nuestros crudos pesados de la faja hacen un match perfecto con el sistema de refinerías del Golfo de los Estados Unidos. Ahora, nada de eso va a ocurrir mientras tú tengas un sistema criminal en el poder, que además es incapaz ni siquiera de reestructurar la deuda y pagarla. Entonces, este es un momento en el cual Estados Unidos y todos los países de este hemisferio tienen que entender que el momento de actuar es ahora. No, hay distintas posiciones y yo no quiero especular si el hecho de que ella esté en una recta final de una elección es bueno o malo. Yo creo que todo depende de cómo se asume con la verdad lo que está ocurriendo. Estados Unidos, a ambos partidos, les preocupa la migración, les preocupa la crisis humanitaria, les preocupa la crisis energética, les preocupa la seguridad nacional. Y por lo tanto, la situación venezolana se ha mantenido como un tema prioritario de los dos partidos, bipartidista. Y yo permanentemente hablo con senadores de un partido y con senadores del otro partido, con representantes republicanos y con representantes demócratas. Y tengo grandes amigos en los dos partidos y grandes aliados en los dos partidos. Y estoy convencida que sea quien sea el que gane la elección presidencial, esta política de acompañamiento a la transición en Venezuela se va a cumplir. Y el secretario Blinken, con quien hablé recientemente, pero además en su declaración en la Asamblea General de las Naciones Unidas lo dijo claramente. Dijo, hay que pasar de las declaraciones a las acciones. Y es el momento de actuar. Es el momento de actuar para que el Maduro entienda que su mejor opción es aceptar los términos de una negociación con nosotros. Y en ese sentido creo que el gobierno del presidente Petro puede ayudar a dejar esto muy claro también. Perfecto, pues lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias, María Corina Machado, por estos minutos con Entrevistas al Espectador. Gracias a ustedes, cuídense mucho y gracias a todos los venezolanos que están en Colombia y a los colombianos que desde allá nos acompañan, porque es una misma causa. Colombia podrá vivir en paz y prosperidad cuando Venezuela sea libre. Y Venezuela necesita a Colombia para lograr su libertad. Y lo vamos a lograr. Y nos traeremos a nuestros hijos de vuelta a casa, no lo duden. Muchas gracias, Alejandra. Pues muchas gracias y a todas las personas que se conectaron con Entrevistas al Espectador, muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.